imputable significa cuando existen elementos de comisión suficientes para el fiscal o para el juez antes, ahora para el juez, para el fiscal, porque es el fiscal el que investiga más los jueces, cuando existe elementos de comisión suficiente para estimar que esa persona cometió un delito. Ese es un cuadro de probabilidad delictiva, no de certeza. Eso es la imputabilidad. ¿Y hoy en día desde qué edad una persona es imputable? El sistema de imputabilidad se divide en dos partes. El sistema de imputabilidad de menores, que es la imputabilidad que va de los 16 a los 18 años para menores y los de 18 años para adelante para mayores. Hoy por hoy la propuesta sería desde los 14 años. Bajar la edad a los 14 años. ¿Y cuál es su postura sobre esta propuesta? Mi postura es pública y conocida. Yo antes del reportaje ya te adelantaba que en otros medios, inclusive alguien me pidió, un medio que haga un artículo sobre esto, y yo retomaba cosas que había escrito y con sorpresa me asombró que ya en el año 96 se planteaba el mismo problema. Yo creo que hay una estigmatización de los menores. Si yo todos los días, en un país de 44 millones de habitantes, es lógico que se cometan delitos por parte de menores. Ahora, si todos los días estoy resaltando esos hechos de menores, parece que fueran muchos más. Ojalá no existiera ninguno, ¿no? Entonces, una vez creado ese cuadro de situación, que generalmente se da en situaciones políticas encontradas, cuando hay ningún problema, yo valoraba que en el año 96 también sucedía cerca de las elecciones o próximas a unas elecciones, se planteaban este tipo de problemas donde se polariza la sociedad y parece que nos distanciamos de otros problemas que son también graves. Yo comprendo la preocupación de las personas, de la población en general sobre este tema, pero la incidencia, reitero, la incidencia de menores en los delitos graves, tomemos delitos graves, homicidios, tentativas de homicidio, en el orden nacional no supera el 5%. Vale decir que estamos en la media de cualquier país del mundo. Un delito es suficiente que le pase a uno para saber que la cosa es grave, ¿no? Pero a veces hay que manejarse con cifras, ¿no? Y es ese el problema, o esa es la situación. No se supera el 5%. Pero aún así, bajar la edad de punibilidad de los menores no soluciona el problema, no soluciona en absoluto, porque la causa de la delincuencia de menores y de la delincuencia en general, ¿no? Por ende, reitero, no escapa a esa generalidad el caso de los menores, no es un problema de edad. Si las cosas se solucionarían con normas jurídicas, es decir, si yo soluciono un problema que existe con una norma jurídica, como en ningún país del mundo las normas jurídicas solucionan el problema, se necesita un cambio cultural, educación, salud, posibilidad de trabajo, ejemplo. Así que el problema pasa por tres aspectos: un aspecto ético, un aspecto sociológico y recién un aspecto jurídico al final. Pero se tiene que dar los dos primeros ejemplos. Mire, yo repito siempre este ejemplo. Si el problema serían las normas jurídicas, vamos a alejarnos del problema de la criminalidad. El problema sería, por ejemplo, una cuestión bromatológica en un país pobre, ¿no? Yo pongo de ejemplo Haití por el caos que está pasando en Latinoamérica y porque está la Naciones Unidas instalada ahí desde hace muchos años tratando de resolver los problemas mínimos. Un problema bromatológico, de epidemias, de Puerto Príncipe, uno puede ver animales muertos en la calle, etcétera, etcétera. Si fuera ese el problema para Haití, copiaría el código bromatológico de Suecia y solucionaría sus problemas. No es un problema de norma. Nosotros podemos bajar la edad del menor, pero estadísticamente está comprobado que ningún delincuente se intimida ante la sanción legal. No es casual que los Estados Unidos, los países que tienen pena de muerte, son los países que más delitos, los estados que más delitos tienen. Sí creo que es necesario brindar una serie de oportunidades al menor para que no delinca.
Yo le voy a decir una apreciación que no es mía, sino de un criminólogo de Tucumán, Pedro David, que ya lo ha dicho hace muchos años. Si nosotros sancionamos al menor sin resolverle esta serie de cuestiones que yo le he dicho, es como que creamos, es una situación hipócrita, es como que creamos la enfermedad para después hacer gala con la cura de la enfermedad. El menor que delinque, como la persona que delinque, responde generalmente, no todos, generalmente, a un determinado extracto social. No estoy estigmatizando a la gente de menores recursos, de extracto social, al contrario, lo estoy defendiendo, ¿no? Ideológicamente yo tengo la posición, creo que por algunos conocidos, que jamás haría eso. Pero si uno va nomás a la alcaldía de Rafaela, se da cuenta que quienes están detenidos responden a una clase social baja, gente que vivieron hacinada en forma de promiscuidad, sin acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos tendríamos que poner a pensar eso, en este caso, incluso los menores en esa situación. A ver, estas personas nacen distintas a cualquiera de nosotros, nacen con una conformación psíquica y morfológica distinta. ¿Por qué delinquen? No a sancionar, a bajar la edad punible, sino ¿por qué delinquen? Sin olvidarnos que el derecho actúa sobre las consecuencias del delito, no sobre las causas.